Buenos días, queridos hermanos, amigos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor y con la satisfacción de poder continuar con esta oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Y quiero entrar en el tema directamente a propósito de esta secuencia de charlitas que, tomando un tema, lo vamos desglosando semana a semana. La semana anterior precisamente habíamos hablado eh, de algo que la palabra nos advierte, ¿no? Y nos dice que tengamos mucho cuidado porque los tiempos postreros, estos, que son los previos al final, a los tiempos finales, dice, son tiempos peligrosos porque vamos a estar expuestos a engaño de personas con comportamientos malvados, perversos, totalmente reprochables, pero que tratarán de engañarnos, de ocultar su verdadero comportamiento. Dice, porque tendrán apariencia de piedad, pero sus resultados, sus frutos, sus propósitos, sus objetivos no son precisamente esos, ¿no? Y Pablo advirtiéndole a Timoteo, allí en la segunda carta de Timoteo, que es la que vamos a seguir tomando como referencia el día de hoy, Pablo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, después de indicar inclusive que hay este riesgo, este peligro, algo muestra y dice, inclusive estos son los que se meten en casas de algunas mujercitas, ¿no? Entonces se meten so pretexto de mostrar piedad, generosidad, condescendencia, propósito de ayuda, etcétera, etcétera. Y lo que hacen es aprovecharse de estas personas incautas, ¿no? Entonces, eh, Pablo advierte esta situación a Timoteo y luego Pablo le dice del versículo 10 de la segunda de Timoteo, capítulo 3, Pablo le dice algo a Timoteo con esta palabrita que es clave, ¿no? Le dice, pero tú, es decir, a cambio de, en la orilla contraria, ¿sí? En la actitud totalmente contraria a la que estas personas tienen, ¿no es cierto? Dice, pero tú tienes que mantener la doctrina, etcétera, etcétera. Y yo le voy a dar lectura de estos pocos versículos que nos van a ilustrar la continuidad, digo, en esta charla, que es necesario que nosotros sepamos, porque si dice que los tiempos postreros, que son los que estamos viviendo, son peligrosos, nada mejor que se nos advierta el peligro a efecto de evitar caer en esas artimañas del enemigo, ¿sí? Y por eso le pido que con atención y con reverencia leamos estos versiculitos, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al versículo 12. Dice así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y estos versículos ya los leímos la semana pasada, pero quedó pendiente un poquito la explicación y es aquí donde quiero centrarme. Eh, Primero porque quiero, con espanto, con susto, con frustración inclusive, comentar que lastimosamente la predicación en muchas iglesias del mundo y las que han llegado a tener su fama, su prestigio, su reconocimiento a través de esta facilidad que hay de redes sociales, han tergiversado mucho la labor que debe cumplir la iglesia, la condición que debemos tener los miembros de la iglesia, todos, no únicamente el pastor, los colaboradores, los ujieres, sino todos, los asistentes a una iglesia, ¿sí? Y es precisamente, digo, en lo que se ha visto alterado últimamente la iglesia, es en la doctrina y en ciertas manifestaciones, como aquí nos habla, ¿no? Dice, en la doctrina, en el propósito que debe tener la iglesia, la fe que debe tener y sostener y mantener la iglesia y la demostración que debemos tener nosotros de un genuino y verdadero eh, amor y paciencia para con el prójimo, para con el que está en el mundo, ¿no es cierto? Hemos hablado ya también de cómo manejarnos con las personas que pudieran o que tienen de manera deliberada y sin ningún deseo de cambio una actitud distinta, diferente,
Dice que hay que mantener una distancia, porque sus propósitos precisamente no coinciden con los propósitos que Dios quiere que tengamos nosotros en nuestra vida. Entonces, ¿por qué es importante hablar de esto? Sí, porque hay muchas iglesias que se han desviado, porque la predicación está desviada, porque la predicación está enfocada en otras cosas que alimentan el ego, que encienden las emociones, que les invitan a tener ciertas percepciones o que les ponen propósitos equivocados, ¿no es cierto? La prosperidad, el enriquecimiento, el empoderamiento y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esos propósitos no son de Dios, esos propósitos no son para la iglesia, esos propósitos no debemos tener los cristianos, ¿sí? Por eso Pablo advierte, dice, hay estas personas que van a propender a esto mostrando una apariencia de piedad, pero nosotros, dice, pero tú que has sabido mantener la doctrina, el propósito, la fe, el amor, la longanimidad, la paciencia, etcétera, etcétera, no vayas a caer en esto. Y también le dice luego ya en el capítulo 4, ¿no? de la misma segunda carta de Timoteo, le dice, tú mantén este discurso, este tipo de prédica, ¿sí? No cambies, aunque el tiempo cambie, aunque el mundo cambie, la predicación del Evangelio no tiene por qué modernizarse, no tiene por qué actualizarse, no tiene por qué identificarse con el tiempo. Más bien debemos mantenernos firmes, fieles a la palabra, porque cielo y tierra pasarán. Y vaya usted a saber todo lo que ha pasado entre el cielo y la tierra a lo largo de los distintos tiempos. Hay modas, hay cosas que van tomando auge y luego decaen, entran en decadencia y viene una nueva novelería, etcétera, etcétera. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios tiene que estar firme, la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios nos dice qué es lo bueno siempre y qué es pecado siempre, ¿no? Entonces dice, ten cuidado con estas cosas e insta a las personas, a los creyentes, a las personas que queremos vivir piadosamente en verdad, en realidad, a los que queremos reflejar la presencia de Cristo en nuestras vidas, dice, ten cuidado con estas situaciones. Y el otro aspecto, a ver, antes de pasar al otro aspecto, que es la parte del padecimiento, del sufrimiento, antes de pasar al otro aspecto, déjeme decirle que parecería que no es tan fácil mantener y sostener la sana doctrina, la conducta, la paciencia, el amor, todo lo que dice, ¿no? ¿Por qué digo que parecería no ser tan fácil? Porque muchas iglesias han caído, muchas doctrinas se han desvirtuado, se han distraído, se han confundido, ¿no? Y claro, todas estas con propósitos diferentes, con propósitos de beneficio propio, tal como Pablo lo menciona, ¿sí? Están pensando solo en sus propios vientres, en satisfacer sus propios vientres. Entonces, ¿cómo sostener esta doctrina? ¿Cómo mantenerse firme? ¿Cómo afirmarse? ¿Cómo establecerse? ¿Sí? ¿Cómo establecerse en esta senda que Dios nos pone? La única posibilidad que existe, aquí no se trata de terapias, aquí no se trata de seguir talleres, aquí no se trata nada. La única posibilidad de mantenernos firmes en la doctrina de Cristo Jesús es leyendo continua y permanentemente su palabra, leyendo continua y permanentemente su palabra y obviamente pidiéndole a Dios en oración también, ¿sí? Que nos revele su palabra, que podamos tener la mente de Cristo para que nuestra mente no especule, no elucubre, no deduzca, no invente, no interprete a su modo, a su apetito, sino que tengamos la revelación y la interpretación correcta de las Escrituras que nos impulsen a seguir la santidad, la integridad, la transparencia, hacer luz, ¿sí? Entonces, sostener la doctrina y todo lo que aquí la palabra de Dios nos dice, la conducta, etcétera, etcétera, sí, es algo que no debemos descuidar. Por algo la palabra de Dios advierte y dice que estemos muy atentos para cuidar de esta gran salvación, ¿no? Que debemos manejarnos con temor y temblor, que estemos muy pendientes de no desvirtuar esta salvación que hemos tenido, porque si bien la salvación se entiende en primera instancia como el perdón de nuestros pecados, que nos abre una puerta para volver al régimen de Dios, pues hay que caminar en ese régimen, ¿sí? Porque no es una declaración que yo hago conscientemente en oración, reconociendo que soy pecador, confesando mi pecado, tratando
de adquirir quizás un lenguaje cristiano, diciéndole a Jesucristo, el Señor de mi Señor, ¿sí? Cuando mi conducta de vida a lo mejor no cambia, ¿sí? O cambia por un tiempo y luego volvemos a retroceder y volvemos a usar el mismo vocabulario, volvemos a tener los mismos vicios, volvemos a tener la misma conducta de vida. Entonces, eso le digo, hay que tomar en consideración y hay que ser sensatos, ¿no? Nadie puede decir que Dios nos guarde y decir, no, yo ya estoy bien establecido, yo ya estoy bien firme. No, la palabra de Dios dice que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Y la única manera de no caer, de no fallar, de no fracasar, es manteniendo siempre la instrucción de la palabra de Dios. Me venía a la mente esto a propósito de sostener y mantener la instrucción para no caer, mantener la doctrina, mantener la conducta. Hace no mucho tiempo realizamos un viaje con mi familia. Fuimos en 2 vehículos, ¿sí? Para alcanzar toda la familia. Y en un momento en la carretera advertía una primera señalización decía, reduzca la velocidad. ¿Sí? Un poco más adelante, no muy adelante, un poquito más adelante, ¿sí? Decía algo así como que el asfalto está dañado. Y más luego ya había una señal de pare. ¿Por qué? Porque se había ido parte de la carretera y solo estaba circulando una vía. Entonces nos turnábamos, ¿sí? Entonces, donde decía pare, después de 2 advertencias anteriores, la una reduzca la velocidad y la otra que nos informaba el mal estado de la vía, había que parar para que pasen del otro lado y luego se comunicaban las personas que estaban al frente de la situación y de pronto les hacían parar a los otros para que pasemos los que estábamos en el sentido en el que nosotros íbamos, ¿sí? Pero sucede que, bueno, salvamos esta situación porque obedecimos a las instrucciones, a la señalización, a la advertencia que hubo. Yo regreso de este viaje comentando con los amigos del boli, hermanos en Cristo que somos los que jugamos boli, y me dicen, ¿qué tal le fue en su paseo, pastor? Entonces yo les comento, digo, sí, gracias a Dios, todo muy bonito, por la infinita misericordia y favor del Señor. Le digo, pero estas partes, porque no fue un solo lugar, estas partes de la carretera, del trayecto que transitamos para llegar a nuestro destino, le digo, son estos inconvenientes, ¿no? Me dicen, así, yo estoy por ir, dice, a ese mismo sector, y bien que me avisa de esto. Le digo, sí, haga caso de la señalización, haga caso. Si la señalización dice, baje la velocidad, aunque usted mire y parezca que todo está bien, baje la velocidad. Si le advierten de que el asfalto es así, es porque está así es mucho más peligroso de lo que nosotros pudiéramos imaginar como consecuencia que acarrearíamos si es que no hacemos caso. Entonces, esa es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando uno vuelve a hacer un viaje al mismo sector, a la misma región, uno no se acuerda en dónde estaba esta advertencia, ¿cierto? Porque tiene la tendencia de olvidarse, porque hay muchas vías largas, hay muchas curvas que se parecen unas a otras. La ambientación, la vegetación de pronto puede ser la misma y uno se confunde. Entonces, siempre hay que estar advertido, ¿sí? Y mirar las señales. De tal manera que, digo, hago esta analogía por lo que en la práctica esto sucedió y claro, cuando uno obedece las señales, cuando obedece las advertencias, uno evita problemas. Pero si pensemos en el supuesto que en el nombre de Cristo Jesús jamás suceda, que veo una señal que dice baje la velocidad, digo, no, han puesto de gana. Yo sí puedo manejar, yo sí puedo salvar cualquier situación a la velocidad que estoy yendo. Es lo más probable que no suceda. Si me dicen el camino está malo, hay una sola vía, no, sí, si avanzamos a pasar dos. Las consecuencias son catastróficas, ¿no? Tanto en el ejemplo que le doy, que puede terminar en una fatalidad de accidente de tránsito, como puede terminar en una fatalidad de vida espiritual, ¿sí? Entonces, por eso advierte, le dice Pablo a Timoteo, pero tú,
que has mantenido esta doctrina, conducta, amor, paciencia, etcétera, 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 sí, dice, mantén esto. Ahora, la otra parte, que ya me iba a adelantar antes de hacer notar esta situación, la otra parte es que Pablo destaca y le dice, tú mantén esa doctrina, aunque sostener esta doctrina implica sufrimiento, padecimiento, persecución, como lo que yo he vivido y como todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús tendrán que padecer, ¿no? Entonces dice, todos los que queremos ser verdaderamente cristianos, ninguno de nosotros va a lograr tener esta piedad, esta misericordia, esta compasión, esta empatía con el necesitado, etcétera, etcétera, que hay en el mundo, aún con el pecador, etcétera, etcétera. Entonces dice, esto no se va a lograr, sino es a través de persecuciones y a través de padecimientos, o de padecimientos, y dentro de los padecimientos, uno de los distintos tipos de padecimientos son las persecuciones, ¿no? Por eso la, la palabra de Dios nos muestra a lo largo de toda la Biblia, ¿sí? Que la única forma en que nosotros somos moldeados, somos transformados, somos pulidos, somos cambiados, ¿sí? Es a través del sufrimiento. ¿Por qué? Porque somos seres humanos con tendencia hacia el mal, y corregir ese mal no es un arte de magia. El mal no se corrige orando e imponiendo manos, ¿sí? El mal se corrige reconociendo los errores, aceptando los errores, poniendo empeño, y aquellas cosas que no salen tan simple, digámoslo así, como con el empeño y la voluntad propia, a veces Dios considera que es necesario el padecimiento, porque el padecimiento nos va a dar no solo una transformación un poco más profunda, sino que nos va a dejar enseñanzas. El padecimiento nos va a hacer vivir en carne propia, el sufrimiento nos va a hacer vivir en carne propia lo que necesitamos entender y que en teoría no lo logramos, ¿sí? Así que entre estas persecuciones, déjeme decirle, por ejemplo, que hay precisamente situaciones en las que, si bien hoy no hay una persecución como la que Pablo vivió, ¿no es cierto? Es decir, que los judíos andaban atrás de él o se pasaban la voz, que Pablo va a tal ciudad y acá hizo esto, inventando, ¿no? Las falsas noticias, y que si va allá, este hombre solo quiere destruir al judaísmo, y este hombre se levanta contra el imperio romano, y tantas cosas que hacían. La persecución es precisamente eso, es desacreditarnos con mentiras, desacreditarnos con, con engaños, con narrativas que se inventan alrededor de nuestras vidas. Y eso es una constante. ¿Por qué le digo que es una constante? A veces es más fuerte, a veces menos fuerte, a veces pasa desapercibida, a veces es extremadamente evidente. ¿Por qué? Porque si la Biblia ya nos advirtió, revisemos un poco o recordemos un poco de mensajes anteriores de este mismo tema, ¿sí? Hay gente que se disfraza de bondad, hay gente que está inmiscuida y que la Biblia le llama lobos disfrazados de ovejas, y que van a estar ahí para hacer esto, para perseguir. Ya le digo, la persecución en el sentido amplio debemos entender como el anhelo que tiene la gente malvada, perversa, ¿sí? De hacer quedar mal, generando narrativas, inquietando y soltando en el ambiente inquietudes que nos desmerezcan, que atenten contra nuestro testimonio, contra nuestra dignidad. Eso pasa en el barrio, eso pasa en los compañeros de trabajo, ¿no? Dice, no, no, ¿sabes qué? Ese parece buenito, parece buenita, dice, pero tendrás cuidado, no es tanto así, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Eso es una persecución. Es porque quieren opacar nuestro testimonio, porque quieren opacar la luz de Cristo que debe brillar como reflejo en nuestras vidas. Entonces hablan mal de nosotros, entonces nos juzgan mal, nos ponen en entredicho, dan un criterio equivocado, errado, malicioso, perverso de nuestras vidas. Cuando alguien dice, eh, por decir en un trabajo, eh, ¿qué me dicen de tal persona porque estoy pensando en ascenderle? ¿Sí? Y dice, no, tendrá cuidado, mire, lo que pasa es que es así, estoy tratando de recordar una palabra
que se usaba mucho antes, es mojigato, ¿sí? Es mojigato o es mojigata, ¿no? Y claro, y nos desmerecen con sus comentarios falsos, engañadores. Entonces dice, aguanta, ¿sí? El, el nombre de la prédica anterior se llamaba, si eres de Cristo, soporta. Obviamente tienes que defenderte, ¿sí? En la medida de lo que sea posible, pero confía en Dios, ¿sí? Una para que no te apartes de los caminos y otra para que no caigamos en provocación. Entonces dice, mantente firme. Y usted me dirá, ¿y qué gano con esto? Bueno, el título de esta prédica se llama El sufrimiento nos forma. El sufrimiento nos forma. Obviamente cuando uno está pasando sufrimientos, dificultades, tribulaciones, injusticias, persecuciones, ¿sí? Uno no ve un propósito, uno no entiende, uno solo lo único que entiende es que, que hay gente mala y que esta gente mala parece que inclusive logra fácilmente ponerse en contubernio y que muchas de las veces se sale con la suya, porque eso es lo que vemos acá en el país. Nosotros vemos gente mala, perversa, que levanta narrativas, no hay una prueba contundente, ¿no? Pero levanta narrativas y acaba porque está corroborada por las redes sociales, por los grandes medios, qué sé yo, ¿no? Y acaban con las personas y logran su cometido que es depositar en la mente de la mayoría del pueblo, ¿sí? Que esta persona es mala, que esta situación es mala, ¿no? No digo que todo sea bueno, pero a lo mejor no es tan mala como nos muestran, ¿no? Y nos cegan el entendimiento mostrándonos esa narrativa, mostrándonos ese argumento que nos repiten y uno por donde va te repiten para hacer mostrar estos son los malos y estos son los buenos, ¿no? Eso sucede, sí. ¿Por qué? Porque estamos en los postreros tiempos. Pero nosotros los cristianos debemos mantener la doctrina, la fe, el propósito, el amor y la paciencia. ¿Cómo aprendes de estos atributos maravillosos para sostenernos? A través del sufrimiento. A través del sufrimiento aprendemos a tolerar, porque cuando uno tiene una buena amistad con alguien con quien compagina perfectamente, no necesitamos tolerancia. Yo para compartir con un amigo que amo, con un familiar que estimo, que aprecio por demás, yo no necesito tolerancia. La tolerancia se desarrolla en mi vida cuando me toca soportar a una persona que a veces hasta atenta contra mí. Entonces, ¿cómo nos forma Dios? A través del sufrimiento, haciéndonos aprender tolerancia, paciencia, a veces inclusive siendo agraviados, ¿sí? Aquel que agrede, aquel que ofende, aquel que lastima, aquel que lidera ¿qué le digo? La arremetida de argumentos, a veces nos toca tener misericordia de esas personas. Porque claro, la otra parte es que se desarrollen en nosotros también sentimientos malsanos como el odio, la ira, el deseo de venganza, cuando lo que debe desarrollarse es la misericordia. Y esta palabrita que le voy a decir a continuación, ¿no? Que no es tan fácil, que no es tan simple, el perdón, el verdadero y genuino perdón, el decir sí, yo no te entiendo, yo no comprendo, no estoy de acuerdo contigo, pero no voy a tener nada contra ti. ¿Sí? Y voy a tratar de mantener una actitud contigo como que si no hubiera pasado nada. Más o menos así es el perdón, ¿no? Entonces, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué tengo que vivir eso? Primero, precisamente para que se desarrolle este tipo de aspectos que en la infinita misericordia de Dios nos va a ayudar a ser moldeados conforme a su perfecta voluntad. Por eso es que esta prédica se llama El sufrimiento nos forma, ¿sí? ¿Y cómo es que nosotros deberíamos esperar que las cosas se den en nuestras vidas? ¿Qué resultados evidentes se verán en nuestras vidas? Bueno, cuando uno aprende de tolerancia, de paciencia, de perdón, ¿sí? A tener inclusive compasión, porque la Biblia dice que estos hombres, los versículos posteriores, usted puede leer de 2 de Timoteo capítulo 3 del versículo 13 en adelante, dice que Dios mismo se encargará de estas personas, ¿sí? Y que ellos, claro, piensan, porque la gente piensa así, que puede hacer maldad, que puede ser perverso y quedarse como que si no ha pasado nada.
y morir en impunidad, ¿no es cierto? Pero dice que Dios se encargará, sea en esta vida o en la vida eterna, que termina siendo más crítico, pero que Dios se encargará de estas personas malas, perversas, malsanas, dañinas, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, lo que la palabra de Dios dice, mía es la venganza, dice Jehová. Es decir, dejar en manos de Dios. Porque si yo ya perdono, yo no voy a tomar acciones en contra. Si yo ya perdono, yo ya no voy a seguir o no voy a tratar de yo mismo hacer justicia. No, ya perdono, pues, ¿no es cierto? Y ahí quedamos tranquilamente. Mientras tanto, yo sigo manteniendo la doctrina, la fe, la bondad, la benignidad, la longanimidad, el amor, la paciencia, el perdón, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este sufrimiento? No es solo lágrimas. El resultado no es solo a ratos sentirme menoscabado, a ratos sentirme humillado. No, el resultado tiene que ser que nosotros aprendemos a ser gente más fuerte. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno soporta la injusticia, cuando uno soporta la persecución, cuando uno soporta toda esa maldad que a veces se levanta en contra de uno, de la familia, en mi caso como pastor, de la congregación, de la iglesia, eh, uno se da cuenta que después ha sido más fuerte de lo que uno imaginaba. Es decir, uno aprende a ser fuerte, porque si no hay dificultades en la vida, uno nunca crece, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta que ha crecido en fortaleza, ahí uno se da cuenta que ha tenido más ímpetu de lo que jamás imaginó, de que sí puedo soportar muchas cosas e inclusive levantarme de lo que en algún momento pude haberme sentido que estoy caído, debilitado. Siento que hay más ímpetu, siento que soy una persona que sí puede tener determinación. Yo soy cristiano bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación, bajo cualquier presión, bajo cualquier persecución, bajo cualquier tentación, bajo cualquier provocación. Veo que sí puedo establecerme, sí puedo afirmarme, porque he pasado de todo, pero veo que a la postre me mantuve firme. Entonces uno se da cuenta que sí puede tener determinación. Dicho de otro modo, uno se da cuenta que ha tenido valor. Quizás no bajo la óptica de la valoración que el mundo da, porque el mundo valora lo superficial, el mundo valora lo pecaminoso, ¿no es cierto? Lo famoso. Tienes millones de suscriptores, tienes millones de seguidores, entonces tienes valor. Pero si tú y yo podemos ser ejemplo de tolerancia, de paciencia, de amor, de perdón, y mantenemos, por qué llegamos a experimentar ese tipo de situaciones? Porque queremos mantener la doctrina, la fe. O sea, puesto los ojos en Cristo Jesús, me doy cuenta que tengo valor, que puedo tener un suscriptor, que puedo tener 10 personas que me siguen, pero mi valor está catalogado en Dios, depende de Dios. Así que sí, el sufrimiento, el dolor, el quebranto, la adversidad, la tribulación, tienen propósitos, hacernos más fuertes, hacernos personas de ímpetu, saber que soy capaz de aguantar, ¿sí? Pero sobre todo, y para concluir dejando pendiente para la próxima ocasión que sigamos topando este temita que es necesario, es importante, ¿no? Ya digo, vamos a terminar fortalecidos, con ímpetu, con ganas, a darnos cuenta que hemos sido valientes y que sí podemos, y ahí vamos, y no declinamos, ¿no? Eh, digo, es pertinente que nosotros destaquemos esto que Pablo destacó, y por eso lo dejé para el final, para que esto sea lo que nos quede en el tímpano sonando, ¿no? Cuando en el versículo 11 Pablo dice que él ha vivido persecuciones, padecimientos, como los que le sucedieron en algunos lugares, y termina diciendo, y de todas me ha librado el Señor. Esto es la base, la clave, lo esencial de toda la situación. Entonces, el sufrimiento nos forma, por lo tanto, estamos expuestos a sufrir y hay que sufrirlo, perfecto, porque nos forma, ¿sí? Que el sufrimiento quisiéramos evitarlo porque nos trae dolor, quebranto, tristeza, todo puede ser, pero ¿sabe qué es lo más importante? ¿Sí? Que aunque tengamos sufrimiento, aunque vivamos persecución, con el propósito de mantener una conducta correcta, la doctrina, no apartarnos
de la doctrina, mantener los propósitos correctos que la Biblia nos muestra y por lo tanto son propósitos de Dios, es sabiendo, es el respaldo que tenemos en nuestra vida, es, decía Pablo, que de todas me libró el Señor. Evitar el padecimiento, evitar el sufrimiento, evitar la persecución, no puedo. Como tampoco, gracias a Dios, puedo evitar que Él sea mi ayuda, que Él es mi ayudador, que Él sea mi sustento, que Él sea mi respaldo, que Él sea mi garantía, porque delante de Él he sido hallado justo. ¿Sí? Así como lo dijo Daniel cuando fue a padecer eh, en Babilonia y el rey, sorprendido de la sanción a propósito de una ley engañosa que se dio en aquel entonces, ¿sí? Fue a preguntarle, dice, Daniel, ¿tu Dios te ha podido salvar? Le dijo, sí, rey, Dios me ha salvado porque ante Él he sido justo. Vamos ahí, con empeño. Que el sufrimiento traiga lágrimas, bueno, a lo mejor se nos aclara la vista, ¿sí? Que el sufrimiento, la adversidad, la injusticia nos quite el sueño, bueno, aprovechemos para orar si es que nos quite el sueño. Lo que sí no podemos es declinar. ¿Por qué? Porque el sufrimiento es parte del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Qué debo entender para dejar pendiente, digo, para la próxima semana, si es que Dios nos ayuda y nos bendice? Yo debo entender lo que Santiago dice en su carta, en el capítulo 1, versículos del 2 al 4, que le dejo pendiente, ¿sí? En lo que nos insta a que nosotros cuando estemos pasando por estas adversidades, por estas persecuciones, por estos padecimientos, sepamos que hay un gran propósito, ¿sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y luego dos versículos más. Pero eso le dejo como pendiente para continuar la próxima semana. Mientras tanto, fuerza, firmeza, confianza, a leer la palabra, a orar, a vivir en obediencia, procurando santidad, ¿sí? Y el resto se encarga Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.